Bueno, ya estamos en vivo. Eh, Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva entrevista, Monitoreo y Conservación de Jaguares, con el doctor José Luis Mena. Nosotros somos Alejandro Reategui y Lorena Marcelo, del equipo de Folibera Ciencia, que es una iniciativa de estudiantes universitarios para divulgar la biología en redes sociales. El día de hoy es un día muy especial porque hoy, sábado 27 de noviembre, se celebra el Día del Biólogo Peruano. Y además, pasado mañana, también es un día especial. El lunes 29 de noviembre es el Día Internacional del Jaguar. Por eso tenemos a un invitado especial el día de hoy y Alejandro va a pasar a presentarlo. Buenas tardes con todos. Es un honor tener hoy como invitado al doctor José Luis Mena, biólogo especialista en ecología y conservación con énfasis en mamíferos terrestres, trabajando por más de 20 años en el área, ¿no? Con gran dedicación a la investigación, teniendo publicaciones en revistas nacionales, internacionales y revistas de divulgación científica, así como la docencia de cursos de ecología y conservación como dinámica de poblaciones, ecología de poblaciones, que le permiten transmitir conocimiento de calidad a universitarios del Perú. Actualmente se desempeña como coordinador científico de San Diego Sur Global Perú y jefe del Departamento de Zoología en el Museo de Historia Natural Vera Alemán, Heidelberg, de la Universidad Ricardo Palma. Buenas tardes, José Luis. Bienvenido a este espacio y feliz día del biólogo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gran gusto tenerte hoy con nosotros. Buenas tardes Alejandro, buenas tardes Lorena, qué gusto estar con ustedes, la verdad muy feliz y coincidencia, ¿no? Que es el Día del Biólogo y podamos compartir algo de lo que hemos estado trabajando estos años con ustedes. De hecho, quisiera también mencionar que bacán, qué chévere que ustedes se hayan organizado en hacer un grupo para divulgar ciencia, sin duda que es loable y ahora, en esos tiempos, las redes sociales, hay otros espacios que cuando yo tenía la edad de ustedes no existían. Y a mí me parece súper chévere que se hayan involucrado en esto, porque la divulgación de lo que hacemos en ciencia, en este caso, es súper importante. Muchas gracias, profesor. Y realmente sí, es muy importante y es muy bueno utilizar las herramientas que nos da la tecnología hoy en día para que más personas puedan conocer lo que es la biología. El día de hoy vamos a hablar del trabajo que realiza dedicado a la conservación de mamíferos, enfocándonos en el jaguar. Y así también conoceremos un poco sobre sus perspectivas generales sobre la biología y el área de la conservación y ecología. Esperamos que disfruten de esta entrevista. Pueden realizar sus comentarios en el Facebook o preguntas y que puedan aprender de las experiencias de nuestro gran invitado. ¿Empezamos? Así es, así que vamos a empezar con unas preguntas ping-pong, ¿no? ¿Ya conoce usted esta dinámica, doctor José Luis Mena? Sí, claro. Con todo gusto pueden decirme José Luis también, ¿ah? Para romper un poco el hielo, con toda Ok, tranquilidad. El ping-pong lo he visto en otros lados, pero a ver qué sale. ok, vamos a empezar con las preguntas ping-pong. Entonces, la primera pregunta sería una palabra que relacionas con ciencia. Vida, Otra pregunta es, cuando eras pequeño, ¿qué soñabas ser al crecer? biólogo, Muy bien, totalmente. ¿No? desde siempre. Ya, de siempre, ya, de la cuna. Un hobby que usted tenga. Tomar fotos de naturaleza, de animales. Bien. Y realmente que tomó muy buenas fotos en su Instagram. Sí, perfecto. Gracias. Yeah. ¿Cuál fue tu curso favorito en pregrado? Mm, wow, hace buen rato. Déjame pensar. Ah, creo que varios, pero Uno de los ah, que más había disfrutado. pues creo alguno de ecología, ¿no? Sin duda. Ecología animal. Mm. Creo que es uno de los que fue más chévere en aquel entonces, sí. Un libro que usted recomiende para los estudiantes que quieren aventurarse en el área de la conservación. En estos tiempos, la sexta extinción de Elizabeth Colbert. De todas maneras, tienen que leerlo. Ah, Hay varios. Ese es uno, creo ah, que. Sí. Bueno, y
¿A dónde fue tu última salida de campo? Ups. ¿De campo de trabajo o de hobby? De trabajo. ¿Cuál ha sido la última? ¿De hobby o de trabajo? De trabajo, creo que fue en el Parque Nacional Huepí, si no me mal me equivoco. Creo que fue allí. Y la última he estado en Pantanos de Villa tomando fotos. Así que está súper chévere. Sí, qué chévere. Sí, todos extrañamos la salida de campo, la verdad. La encerrada más tiene Sí, afectados. el próximo año de De, todas maneras toca, sí. sí, esperemos que sí. De toda la salida de campo, ¿cuál ha sido el lugar que más le ha impactado y quisiera regresar? Esa pregunta es un poco difícil. En Perú, un lugar donde siempre quisiera regresar, no tengo, es no negociable. Hay muchos lugares bonitos. He tenido, la verdad, estoy muy agradecido por haber visitado muchos sitios. En Perú, creo que me encantaría regresar y siempre a Cochacachu, la estación biológica de Cachu en el Parque Nacional del Manu, sin duda. Pero un lugar que a mí me impactó y tuve la oportunidad de ir fue al Masai Mara, ¿no? En Kenia. Me encantaría regresar, sí, totalmente, sí, sí quisiera. O algún lugar de África, de todas maneras. Qué Sí, es un lugar bonito. que es mega diverso, ¿no? Sí, Eh, realmente imagino que debe ser tan diferente a acá, ¿no? África. Sí, es que es totalmente, es muy parecido por los contextos sociales en los cuales se da la conservación, sin duda. Por eso es muy, muy parecido. Y el ambiente es otra cosa, ¿no? Es que cuando yo estuve allí fue el recordar los documentales y videos que veía cuando era niño y adolescente, y luego estar ahí es otra cosa, ¿no? Sí, Sí, he visto que ahí en esas ciudades está, ahí mismo, ¿no? La sabana y al costado mismo está la ciudad, como que están ahí pegaditos, entonces la interacción del hombre con la naturaleza es constante. totalmente. Pero fíjate que eso también pasa aquí y no lo vemos. No es, sucede en todo lugar de la Amazonía, aquí en Lima, sin duda está. Y yo creo que si somos un poquito curiosos, ya lo somos, por eso yo creo que la curiosidad es una de las cualidades que tiene toda persona que se ha inclinado por la ciencia, entre otras. La curiosidad está en todos lados, pero creo que casi es innegable que en alguien ligado a ciencia debe estar, ¿no? Si somos un poquito más curiosos o despertamos la curiosidad que tenemos, sin duda que vamos a ver, ahí estamos. Ese contexto se da en todos lados, sin duda. Claro, solo que no nos damos cuenta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Wow, difícil. Eh, no sé. Eh, el ceviche, quizás, sí. Hay varias, ¿no? Quedémonos Es con el tu ceviche. bandera. Ajá. ¿Cuál es su animal favorito y por qué? Wow. Es difícil escoger un animal, pero a mí toda la vida me han fascinado los marsupiales. Si quieren, ya luego les cuento detalles, pero hay un marsupial que tuve la oportunidad de verlo una vez en campo. Esas épocas en que no tenía cámara, y es el único marsupial que está adaptado a la vida semiacuática. Tiene bolsa, es en Sudamérica, y es el único marsupial de ese tipo. Ni en Australia hay algo parecido. Tiene las patas como medias palmeadas. No es un ornitorrinco, obviamente, porque ese no es un marsupial, pero es muy Ujú. bonito, tiene manchas, come pescados, crustáceos, el Chironectes minimus, ¿no? Es un marsupial que se encuentra en la vertiente oriental y en la Amazonía. Es Chironectes minimus, así se llama. Chironectes Es- mínimos. sí. No Interesante. tengo una foto de él, lo pueden buscar, a los que están ahí, pueden buscar en cualquier, en Google, cualquiera de estos, van a ver que es bicho raro. Tiene bolsa y cada vez que está dentro del agua
la cierra, cosa que la bolsa está totalmente hermética para que las crías no se vean afectadas. Wow, súper, Bueno, tiene súper crías. raro. Nunca había Sí, escuchado. es rarísimo, sí. Muy bonito. Y verlo fue una cosa así bien chévere. Lo vi en Camisea, me acuerdo, en la noche. Wow. Hay noches donde salen todos los bichos raros, sí. Es muy Sí, interesante, ¿no? claro. Cómo la naturaleza adapta, ¿no? A todas las especies, acorde a las necesidades y todo. Sí, Y eso es siempre te va a sorprender, eso sí. total. Sí, eso es siempre seguro. Sí. Sí, porque ahora mismo he visto que en la selva ahora están vendiendo lo que es un café hecho o digerido por el marsupial, que es una civeta, que solamente la bolsa cuesta 905 soles. En realidad, creo que te refieres al coatí, Algo el a ti, naso a ajá, naso, ¿eh? sí, Sí, porque ajá, civeta no tenemos aquí, tenemos en claro, África. ajá, Y eso son muy bonitas, ¿ah? gracias, sí, De hecho, tú la ves, parece una mezcla entre gato y, no sé, pues un mapache. Tuve la oportunidad de ver uno una sí. vez, de género jineta, si no mal recuerdo. ¿Quieren ver la foto? Busquen ahí en el Instagram. Ujú. Claro, sí, come los granos y lo digiere y luego es un café gourmet. No he tenido oportunidad de tomar ese café. Me encanta el café. Todos los días tomo café, pero ese café no lo he tomado, así que está ahí en la lista, ¿no? Por mera curiosidad. Sí, Wow, pero da sí, mucha bien caro. curiosidad, ¿no? Debe ser Bien caro. carísimo. Claro, es carísimo Sí, lo que estás diciendo. 905 soles por una Sí, bolsa. sí, Bueno, sí. por la curiosidad yo sí lo compraría, pero Claro, sí lo compraría. Debe ser muy bueno. sí, seguro. Genial. Bueno, la última pregunta de esta pequeña dinámica es, ¿qué documental recomiendas ver para tomar conciencia de la importancia de la biodiversidad? Yo creo que el último, el que es el de David Attenborough, el que él relata su vida, es realmente, es dramático, ¿no? Ver cómo él menciona toda su vida y ha visto los cambios, y de hecho él mismo reconoce que cuando él era joven y visitaba estos lugares, ya estos lugares estaban siendo afectados, pero en ese entonces no tanto, y igual era una maravilla. Yo creo que Sí, deben ver ese documental. Y te digo, ¿no? Si ese documental no te mueve el piso para reconocer la situación en la que nos encontramos y además tratar de tomar una decisión o involucrarnos, ¿no? En, en conservación, ¿no? O en hacer acciones para favorecer el medio ambiente, yo no sé qué más puede hacer. O como siempre digo a los estudiantes, si han tenido la oportunidad de visitar Cochacashu o el Manu o algún área natural, aquí mismo, ¿no? Te digo, comentaba ir a Pantanos de Villa y, o sea, si ver la vida y no te mueve, entonces yo no sé qué te va a mover. Digo, en términos de tomar acciones para la conservación. realmente ese documental es muy impactante. Me acuerdo que justo cuando llevé dinámica de poblaciones nos mandó ver el documental y realmente quedé sorprendida. Porque cómo iba cambiando el mundo y la biodiversidad a medida que iba transcurriendo la vida de David Attenborough. Y eso es solamente una vida de un ser humano. Sí, ¿No? Increíble. sí, 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 muy bueno. Y hay varias. Deberíamos hacer una lista ahí, quizá en Folio ahora, de las películas o documentales para ver, ¿no? Hay una que vi hace unos meses, varios meses, el de, eh, no me acuerdo, es sobre un pulpo, no me acuerdo el nombre del Mi amigo el documental. pulpo, creo. Es, creo, Ajá. sí, no, muy buena también. Sí, en fin, hay varias, ¿no? Muy bueno, sí. Creo que sí, vamos a hacer una lista en Folibora, estaría buenísimo. Buena idea, Es muy buena profesor. idea. Sí. Sí, Y o para que de la gente libros, conozca. ¿no? También, y de Ajá, libros. Hay que leer también, sí, claro. claro que sí. ¿No? El conocimiento es poder. Así es. Entonces, bien, terminando con el ping-pong, vamos a
a conversar un poco sobre la ecología y conservación en general, y luego nos entraremos al tema de hoy, que son los jaguares. Les paso con mi compañera Lorena. A ver. Ya, bien. En primer lugar, nos encantaría saber cómo comenzó ese interés y ese gusto por la biología, y luego, si es que siempre estuvo claro que el camino iba a ser ecología y conservación. Bien, yo decía que creo que tenía claro, no, de todas maneras sí lo tenía claro desde muy temprano, creo que desde niño. Quizás tenía mucho que ver, en aquel entonces, pues no había Netflix, no había Instagram, Sí. menos Facebook, y la única interacción que teníamos los niños creo que era ir a jugar fútbol, salir a la calle, o ver documentales a veces en blanco y negro o ya a colores, ¿no? En finales de los 70, inicio de los 80, ese mundo. Yo recuerdo mucho haber visto documentales. Yo quedaba fascinado viendo documentales. Y eso me realmente me llamó la atención de dedicarme a eso, ¿no? O sea, tenía una admiración, y tengo una admiración por la naturaleza, eso, para empezar. Y luego ver el trabajo de quienes que tratan de entender cómo funciona la naturaleza y ahora pues en medio de toda una problemática ambiental, de ver cómo lo que uno puede generar de conocimiento puede servir para la conservación, ¿no? De la biodiversidad, de la fauna. Dentro de los documentales en aquel entonces que a mí me marcaron, yo creo que fue bueno, de David Attenborough, debo haber visto alguno, de Jacques Cousteau, sin duda, y eso que no me incliné nunca a la parte marina, pero él tiene un capítulo, esos documentales son pues casi del Cretácico, y hay uno en el cual el calipso llega al Amazonas, de hecho, y me acuerdo fragmentos, ¿no? De eso. Pero hay uno más y muchos documentales sobre vida silvestre, principalmente de África, porque en ese entonces casi nadie filmaba nada en Amazonía, excepto este de Jacques Cousteau, esos, y uno en particular sobre la vida de los marsupiales. Y a mí, desde ese entonces, de hecho, lo grabé, debe estar en la casa de mis padres, o si es que todavía existe el VHS, es el que lo grabé de la televisión porque me encantó. Se imagínense, estoy hablándote casi del paleolítico, ¿no? VHS, ¿quién usa VHS? Y yo quedé fascinado sobre los marsupiales, cómo es una estrategia diferente, en algún momento surgió estrategia reproductiva diferente de los mamíferos y fue muy diverso. No sé si ustedes sabían, ustedes piensan marsupiales ahora y dicen, los marsupiales siempre han sido diversos en Australia, pero no es cierto. La mayor No, eso diversidad de no. marsupiales que hubo en algún momento en la Tierra estuvo en Sudamérica. Es increíble, ¿no? Entonces, ese documental a mí me inclinó mucho. De hecho, siempre estoy fascinado cuando veo marsupiales, cuando tengo oportunidad de fotografiarlos, además, y bueno, y estudiarlos, ¿no? Parte de mi tesis, bueno, mi tesis de grado para ser biólogo se trató sobre comunidades de mamíferos pequeños y ahí trabajé con marsupiales. Pero sí, fueron esos momentos, creo, desde chico que me marcaron en términos concretos, ¿no? Mamíferos, sin duda, ¿no? Fue a mí lo que me encantó toda la vida y su relación con el medio ambiente, desde muy chico. Y creo que también tuve la suerte de que mi papá es profesor, o bueno, jubilado, enseñaba historia y geografía, y en la casa tenía la colección de la Gran Geografía del Perú. También libros muy viejos, pero muy interesante, donde creo que está el único recuento, y vale la pena reconocerlo, ¿no? Recuento sobre la ecología y la fauna, con información muy antigua, pero creo que es lo mejor que hay hasta ahora, escrito, eh, que fue hecho dentro de uno de los capítulos que se llama Fauna, de esta gran geografía del Perú, se llama esa colección, y eso lo escribió, ese capítulo lo escribió Antonio Brac,
el ministro del Ambiente. Luego de eso no ha habido algo parecido. Y yo tuve la oportunidad de leerlo y quedar fascinado de y las fotos y de lo que describía ahí Antonio Brac. Y también, bueno, mi papá, no sé cómo, tenía unos libros de biología antiguos que me fascinaba leer. Entonces, pues creo que eso fueron pequeños hitos que fueron marcándome, ¿no? Qué Para dedicarme a lindo. lo que hago ahora. Eh, Realmente qué lindo porque la pasión nació desde muy temprano. Qué, qué bonito, profesor. Sí, y nada mejor que tener unos padres, ¿no? Que siempre te incentivan lo que es la curiosidad, ¿no? El tema de la ciencia siempre es necesario, ¿no? Sí, sí, eso sí. es muy bonito. Eh, Actualmente, ¿no? ¿Qué es lo más satisfactorio de ser docente y qué retos ha encontrado en lo que son las clases virtuales? Que es lo que estamos ahorita Ah, todos metidos. ¿por qué haces esa pregunta tan difícil? La satisfacción de ser docente, yo creo que pasa por ver en los estudiantes eh, la curiosidad por la naturaleza, ¿no? En los cursos que me toca enseñar, he visto eso y es muy grato ver que además el curso que uno dicta puede ayudar en ese proceso a los estudiantes, que siempre me sorprendo que aún cuando están a mitad de la carrera no saben todavía a qué dedicarse, pero yo ya tenía claro cuando ingresé, porque ustedes no. Pero no todo, y es algo que es importante mencionar, no hay recetas, no hay modelo en este mundo de estas cosas, y cada uno va encontrando su camino, ¿no? Entonces, colaborar y ver eso, a mí me parece fascinante. Y además, también ver estudiantes de que no necesariamente van a ecología o temas de medio ambiente, y igual tienen ese interés y ese valor por ese otro aspecto, ¿no? En ecología, en fauna, en biodiversidad. Eso también me parece súper interesante, pero ver ese crecimiento, ¿no? Algunos de los estudiantes que han sido, eh, bueno, han estado en mis cursos, han sido tesistas míos, ¿no? Y ya se han graduado, he tenido la oportunidad de ver eso y es muy enriquecedor. El reto con la vida virtual. Esa es una pregunta muy mala. Eh, pues yo creo que el reto, a ver, la interacción antes de la pandemia eh, pasa o sea, una clase tiene que ver con el esfuerzo del profesor en comunicar, ¿no? El mensaje que quieres dar, ser didáctico y todo lo que te puedes imaginar, pero también del involucramiento del estudiante. Entonces, porque siempre lo digo, hay que hacer preguntas. No puede ser que todo esté claro. Ahí Alejandro es testigo ahora, ¿no? Es importante hacer preguntas. O sea, no puede ser que haya que quedado todo tan claro. O no entendiste, o no te animas mucho a preguntar. Entonces, cuando eran clases prepandémicas, era, se podía mover la clase porque había participación. A menos podías ver que estaban vivos, ¿no? Los estudiantes. En la vida virtual, y menos si las cámaras están apagadas, pues uno no sabe qué está pasando. Y peor aún, si no hay interacción, es un reto muy duro para el que está hablando, ¿no? Ya un Claro. poco te acostumbras, pero no preferiría volver a estar en vivo, ¿no? O sea, presencial. Pero sí es difícil, pero nos hemos adaptado. No fuimos al campo, en particular en alguno de los cursos de los dos que dicto, he tratado de darle la vuelta y más ver temas, enfatizar más en aspectos de teoría y práctica, ¿no? He podido desarrollar algunas guías que antes no. Creo que ahí tiene su beneficio, pero sin duda esa parte de las pantallas y los micros apagados, que uno no sabe qué está pasando al otro lado de la pantalla, sí es terrorífico. Pero bueno, es Sí. una experiencia, ¿no? Sí, Claro, al final es un reto, ¿no? realmente es Totalmente. como la falta de interacción. Sí, sí se Eso, siente la eso. diferencia.
Sí. Ahora, también mencionabas que es muy bonito cuando quizás estudiantes que no se van a dedicar a ecología muestran ese valor y el respeto por la biodiversidad. Y es que realmente este tema es universal, ¿no? Que nos compete a todos, a todos. ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar en la conservación de mamíferos? Ya, antes de pasar a lo de conservación, qué chévere que también les parezca que es interesante llamar la atención a ese otro grupo de estudiantes que van hacia otros temas, porque, y en lo personal, si el mensaje dado ahí, me sentiría muy satisfecho. Y lo digo por qué. Lo digo, mejor dicho, por esta razón. Normalmente cuando uno va creciendo en la vida académica y dando los pasos, maestrías, doctorados o ese camino, si se sigue, normalmente uno va encajonándose en algún tema en particular y entonces cae en la trampa de pensar que lo que estás haciendo es lo único que vale y es lo único que es importante. Y si tú tienes la oportunidad de ver a muchos científicos, eh, yo me acuerdo mucho haber leído, bueno, entre varios libros, pero uno de ellos, haber visto las cartas que describía Karl Popper, que era un epistemólogo, filósofo, Ujú. la carta que le escribía a Einstein, y se carteaban entre ellos, Einstein, un físico, y ambos de una mente abierta totalmente. El riesgo de encajonarte es pensar de que lo que haces es lo único y si promueves solamente eso, yo creo que se cae en una trampa que no ayuda a la ciencia ni al desarrollo de la ciencia en un país. Eh, yo valoro mucho el trabajo que hacemos todos los biólogos en las distintas disciplinas que toca trabajar. Y yo creo que esa integralidad es como uno debe verla, sobre todo cuando ya tienes influencia o tomar decisiones para enrumbar, digamos, el destino o la capacitación en los estudiantes, el público en general, si quieres, ¿no? Entonces, la ciencia es muy amplia y todas tienen conexiones, ¿no? Entonces, creo que la semana pasada estaban hablando de astrofísica y ahora estamos hablando de ecología y conservación de mamíferos. Entonces, Radical. esa integralidad no la pierdan, sobre todo cuando vayan avanzando en su carrera, ¿no? Pero mamíferos, decía, ¿no? Ya les contaba las cosas que me fascinaron, ¿no? Toda la vida. Siempre he estado, dentro de ecología, mis preguntas más grandes han sido siempre, ¿qué es lo que explica, ¿no? La distribución de las especies, ¿no? De Ujú. mamíferos en este caso, y qué determina también su abundancia, porque hay tanto bueno, la distribución y la abundancia de las especies, pues son respuestas a los factores ambientales, a la evolución, un montón de aspectos. Y en el caso de los mamíferos siempre me parecieron súper interesantes porque, aparte que no es solamente porque algunos son muy cute, como los jaguares, por ejemplo, eh, eh, he estudiado murciélagos que a alguna gente les da un poco de, ah, no, pero a mí me parecen fascinantes también es usarlos como, o no usarlos, ¿no? Estudiarlos como, bueno, tenerlos como objeto de estudio, considerando de que, pues, son organismos que se encuentran en, participando en muchos aspectos, ¿no? De la ecología trófica en un ambiente. Además, los distintos tamaños que tienen, desde una musaraña tan chiquita de unos pocos gramos, menos de 5 gramos, o murciélagos que pesan tan poquito, hasta animales tan grandes como el Tapirus terrestris, la sachabaca, hablo del ámbito terrestre nomás, o el Tapirus pinchaque, que hablamos más de 200 kilos, eh, y que mueven biomasa y nos ayudan a entender un poco cómo es la relación y el funcionamiento del ecosistema. No solo eso, sino que además nos dan muchos de estos por sus requerimientos de espacio, ¿no? De ambientes grandes, por sus conexiones controlando poblaciones de otros vertebrados, también sirven como indicadores del estado de salud del ecosistema.
Y ahí es la conexión con conservación, porque por un lado, esta fascinación de entender cómo funciona el mundo de los mamíferos y dónde están, y por otro lado, entender de que nuestras acciones, ¿no? Las actividades humanas afectan esas relaciones. Podemos ver que algunas de estas especies, sus abundancias, diversidad en algunos casos, nos están dando un indicativo de que algo está pasando en el ambiente. Y eso nos sirve, pues, para tomar decisiones en conservación. Entonces, creo que, a ver si he tratado de, de juntar las piezas y contar por qué es que me gustan los mamíferos y en el caso de ecología y conservación. Sí, hay que proteger esa biodiversidad que tenemos, ¿no? Que siempre está en peligro también. Y que la gente tome conciencia, ¿no? De la importancia que tienen en nuestro ecosistema. Claro, Eso sí. sí. Cuéntanos un poco sobre el proceso de la investigación en fauna silvestre, ¿no? Sabemos que además de la salida de campo, el procesamiento de datos toma un buen tiempo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar en general sobre este proceso? Ok, pero esa pregunta. Ha cambiado mucho desde la época en que yo era estudiante. Mi primera salida al campo habrá sido cuando tenía, creo que 21 o 22 años, si no mal recuerdo. En el Manu estuve cuando tenía 22 años. Yo fui a atrapar, a capturar murciélagos. Estamos haciendo una evaluación de murciélagos en el Manu. Y luego, o sea, ahí les estoy contando, aprovechando un poco de la historia, cuando iba al campo a trabajar desde los inicios, íbamos con redes de neblina para capturar murciélagos, que son como unas mallas, no sé si han visto, donde Sí, uno las pone en algunos lugares en el campo y, bueno, los murciélagos, algunos de ellos pasan, se quedan enredados y uno los captura, los identifica. Y también luego tuve la oportunidad de trabajar con mamíferos medianos y grandes y teníamos que ir al bosque, ¿no? En la Amazonía y caminar por las trochas, por los caminos bueno, que se usan para accesar, tener acceso a muchos sitios y ahí caminar y contar venados, monos o lo que sea que estabas viendo. Eso era como se hacía antes y luego pasabas esos datos en tu libreta de campo, o sea, ahí en el lugar, y luego ya una vez en el laboratorio, en la oficina, pues pasabas eso a una hoja de Excel. No había R en ese entonces, habían otros programas, por ejemplo, para analizar los datos y dependíamos siempre de la cantidad de datos que podías tomar. Por ejemplo, esta técnica famosa, ¿no? De transectos de línea, en la cual uno, esta que he contado, que caminas y cuentas animales, el ángulo en el cual detectas al animal, la distancia, la trocha, una serie de datos. Tener eso te permitía a ti estimar la densidad, por ejemplo, del mazama americana, ¿no? Del venado colorado, por decir un ejemplo. Pero muchas veces los datos eran insuficientes para tener estadísticas decentes. Eso fue en esas épocas y hasta ahora se termina siendo un problema de tratar de tener muchas detecciones. Eh, Ahora cambiamos de técnica, usamos cámaras trampa. No podemos estimar abundancia de los venados, pero podemos entender cómo ellos se distribuyen espacialmente donde los estudiamos. En algunos casos es un indicador de abundancia, pero es un poco cuestionable. Pero con las cámaras, tú tienes fotografías y cantidades impresionantes, industriales, de datos que antes no podías tener. Y en el trabajo que hacemos, pues se ha complicado en ese aspecto, pero para bien. Y entonces la forma de analizar datos, por ejemplo, con cámaras, actualmente estamos usando, ¿no? En San Diego algoritmos de inteligencia artificial al cual entrenamos para que detecte de las miles de fotografías en dónde está el jaguar, en qué foto está el jaguar y en qué fotos están los venados colorados. Eso nos ahorra días. Obviamente necesitas computadoras robustas, ¿no? Que puedan trabajar y a veces demora algunos días. Tienes el resultado y luego puedes pasarlo a una base de datos y finalmente analizarlo en R, que es lo que más usamos, con toda tranquilidad.
La acústica, murciélagos, muchos murciélagos antes eran muy difíciles de detectarlos. O sea, con las redes te sirve para un grupo particular de murciélagos. En Perú tenemos 168 especies de murciélagos. Ya, creo que ha aumentado un poco más, ya, pero por ahí anda el número. De esos, la familia Philostomide nomás tiene, creo que como 80, un poco más. Muchos de esos caen en redes. El resto no cae en redes, muy difícil, y necesitas detectarlo de otras maneras. O sea, estos bichos están ahí volando, pero uno no los puede atrapar con las redes. Usas grabadores de ultrasonido, ¿no? Y los puedes detectar con ese ultrasonido y, y entonces como conoces, tienes librería de sus patrones acústicos, puedes saber qué especie es. Ya, para eso también, si tienes miles de grabaciones, necesitas inteligencia artificial o algunas otras ayudas para poder determinar. Y ahora es súper chévere hacerlo, si me permiten mostrar, no estoy haciendo propaganda, pero este, por ejemplo, es un detector de ultrasonido que lo conecto acá al celular Ujú. y cada vez salgo aquí al patio y grabamos murciélagos cuando pasan o puedo ir a cualquier lado y detectar los murciélagos. Bien Esto no había práctico. Oh, qué antes. chévere. Sí, Esto no había antes. Ahora mira, esto. Sí, qué práctico. Y luego eso se procesa en programas bioinformáticos, ¿no? sí. Tienes que hacer a programar, se puede hacer en R, en otras softwares, en el cual tú puedes entrenar modelos y saber, les decía, ¿no? De acuerdo a los patrones acústicos que tiene cada especie, es como su huella digital y puedes identificarlos, ¿no? Ya es otro nivel, sí, pero eso es la manera como ahora se está trabajando ciencia en muchas partes del mundo. Claro, eso ya las innovaciones, ¿no? Que cada día están saliendo para ayudar a identificar de una manera más rápida y más exacta, ¿no? Eso es, Porque al final sí, es lo que se quiere. sí, 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 totalmente. Muy interesante cómo ha variado y cómo ha mejorado las herramientas. Ahora, otro tema del que queríamos hablar es que en el Perú el tráfico ilegal de fauna es un gran problema, ¿no? Como hemos visto hace pocas semanas. ¿Qué opinas del caso del zorrito run run y los muchos animales que comparten su misma suerte y que quizás no conocemos mucho? Wow, es lamentable, ¿no? Es terrible. Eh, Siempre cuando tengo oportunidad de presentar o sea, ver en la mesa todos los problemas que hay con la fauna, la biodiversidad, pues tienes uno, la pérdida del hábitat de las especies, que disminuye, acuérdense del documental este de David Attenborough, a costa pues de la necesidad que tenemos como especie de más recursos. Queremos más recursos, eso pues, se va a dar a costa del espacio de otras especies. La contaminación y el tráfico en concreto es realmente de los grandes problemas que hay ahora, ¿no? Pues esto no es nuevo, el caso de Rum Rum ha llamado la atención. No sé si han visto la oportunidad de ver el caso de otras especies que no son pues tan simpáticas como Rum Rum, que de hecho de Sí. sí es lamentable, como hay unas fotografías realmente horrorosas de la de caballitos de mar en el norte, ¿eh? Que es impresionante, ¿no? Y pues el rum rum, quizá pues como es un mamífero, lo sentimos más cercano, pero está el caso de los caballitos o de la rana del Titicaca, que es una de las especies más traficadas en el país. Y pues es una rana, ¿no? No te mueve mucho, ¿no? Pero es terrible el tráfico y sin duda, felizmente hay iniciativas de parte del gobierno para poder combatir este problema. Es lamentable porque los animales, una vez que ya son sacados de su hábitat,
y pasan a ser a estos destinos como tiene Run Run, la reintroducción es realmente un tema terrible porque que se vuelvan a adaptar a alimentarse de manera natural, el riesgo de transmitir enfermedades, ¿no? Porque pueden tener enfermedades y su liberación podemos estar creando otro problema. Es terrible, ¿no? Así es. Sin duda, sí. La Y zoonosis bueno, siempre está ahí presente. así es, y bueno, y sin duda, ¿no? Yo creo que no se puede comprar, ¿no? O sea, hay varias campañas que varias organizaciones han estado promoviendo, pero en concreto, no, uno de las formas como abordar esto, al menos localmente, a nivel nacional, es pues eh, que la demanda se disminuya y ojalá ya no haya demanda, ¿no? O sea, qué bonito el lorito, qué bonito el monito, yo lo voy a tener porque está sufriendo. No, el bicho ya lo sacaron, ya está sufriendo. No podemos promover demanda, ¿no? De estos animales. Eso es una de las formas como podríamos y no compremos. Había estas campañas, varias de esas campañas dan esos mensajes y creo que esa es la forma, ¿no? Claro, siempre cuando uno se encuentra un animal que prácticamente no es de este ecosistema, ¿no? Pues siempre es bueno informar a las entidades como CERFO, ¿no? Para Ah, que les reubiquen en un lugar mucho mejor o que les dé una mejor calidad de vida. Al final ellos son los expertos. Y sí, pues, uno cuando ve, más que todo el caso de Run Run, creo que la gente se ha identificado porque como es un, eh, eh, más parecido a un perro, ¿no? Entonces, como es un cacadino, al final la gente como que se encariña más, ¿no? Creo que es por eso, ¿no? Y sí, hay especies que también son traficadas, ¿no? De manera, o sea, muy fuerte. Y bueno, tanto como los reptiles, los anfibios, que la gente a veces los ve y les da un poquito de, ¿no? Se alejan, más que todo por la aversión, apariencia, sí, la aversión, el miedo, ¿no? Entonces sí, yo creo que el caso de un room no es el único que hay un montón, ¿no? Y yo creo que siempre es bueno visibilizar eso, ¿no? No solamente esta especie, sino varias, porque al final todas son importantes, ¿no? Y la falta de totalmente, una podría afectar todo un nicho ecológico. totalmente. Y claro, y ser conscientes y ser responsables, ¿no? En el caso de Run Run, pues no comprar. Muchas Claro, veces, otro de los grandes problemas que ahora ya está emergiendo, ¿no? Ya se está reconociendo, por ejemplo, es el impacto que tienen los animales, o sea, no el ganado, sino las mascotas sobre la vida silvestre. En algunos lugares, los perros se han vuelto perros ferales y atacan a la fauna silvestre. Y sí, se está empezando a reconocer que ya es un problema en varios sitios. Y por otro lado, también la transmisión de estos animales a la vida silvestre. He tenido la oportunidad de ver zorros eh, con sarna, ¿no? Y que es lamentable, y la transmisión principalmente es por animales domésticos, ¿no? sí, O en algunos casos, los gatos terminan siendo un problema si uno no los cuida. O sea, quien tiene gatos y es dueño y los cuida bien, debe ser consciente también que si el gato a veces está afuera, es un cazador innato, ¿no? es un felino. Y termina comiéndose aves, ¿no? Que son nativas. No sé si sabían, los gatos, por ejemplo, en Australia han extinguido especies. Es impresionante. Hay mucho sobre esto, ¿no? A veces es un tema sensible, pero es nada más responsabilidad de nuestra parte, ¿no? Tratar de reconocer eso, yo creo que ya es un paso importante. Sí, hay datos, ¿no? En los que afirman que los gatos en total han contribuido a la extinción de 63 especies. Entonces, Sí, animales domésticos que están afuera, ¿no? Del hogar son un peligro potencial, ¿no? Los gatos, más que todo por las aves, ¿no? Siempre he sí, visto gatos afuera, ¿no? Que tienen un lorito o un perico en la boca y ver eso es lamentable. sí, pues, Realmente sí. y nada más es responsabilidad de los dueños, ¿no? No Sí, es nada más, es ser responsable, sí. claro. Eh,
Hemos visto que una de sus investigaciones es referida al Parque Nacional Purús, ¿no? Ubicado en la Amazonía peruana. Este parque ha sido noticia desde la semana pasada debido al peligro constante de la desaparición de su flora y fauna. ¿Cuáles fueron los resultados de su investigación y por qué es importante proteger este parque nacional? Ah, el Purús. Eh, pues el Purús, para empezar, es el parque nacional más grande que hay. No había escuchado la noticia, o creo que sí había visto algo sobre el Purús, pero no. De lo que nosotros hicimos hace un tiempo, una síntesis en un libro que sacamos, es de acceso abierto. Toda esta zona que denominamos el corredor Purús-Manu es una de las áreas más grandes continuas de bosque. Son 10 millones de hectáreas de bosque en buen estado de conservación y en la cual además están parques nacionales, están reservas indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Para proteger a esta población de ciudadanos también peruanos que están ahí. Y también están concesiones forestales y todas son áreas que tienen la particularidad de generar un polígono tan extenso que permite la supervivencia de muchas especies. El caso de Purús siempre ha sido controversial porque ha habido unas propuestas de construir una carretera, ¿no? Y de lo que se sabe, esto es, yo no estoy mencionando nada nuevo, cada vez que se abre una carretera, se abre acceso a muchos aspectos que tienen que ver finalmente con la pérdida de bosque, pérdida y de recursos. Son accesos para tráfico de vida silvestre, entre otros casos, ¿no? Y en estos sitios que son todavía remotos, pues terminan siendo un peligro para no solamente a las especies, sino los servicios ecosistémicos que proveen estos espacios a las personas, ¿no? Me acuerdo mucho tiempo, cuando hace buen tiempo que veíamos estos temas, tratábamos de ver ejemplos en otras partes del mundo en donde las, las ciudades han podido desarrollar sin la necesidad de una carretera, ¿no? Entonces, nada, esos son parte de los típicos problemas que aparecen cuando trabajamos en conservación, ¿no? La aspiración genuina de las personas por tener un bienestar, ¿no? Que ellos anhelan, que es justo, y por otro lado también tratar de mantener la vida, ¿no? La vida silvestre, los bosques, la importancia de estos para la mitigación del cambio climático y una serie de servicios ecosistémicos que uno puede hacer una lista larga, ¿no? Esa suerte de diferencias que en realidad debemos caminar más bien por la coexistencia entre personas y Sí, esto, y los bosques y las especies. Sí, 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 ¿no? realmente mantener ese equilibrio debe ser bien difícil, porque siempre que se necesita o se quiere, se propone la idea de hacer una obra, surgen esas controversias que son necesarias, porque Claro. es necesario conversar sobre qué va a pasar cuando se haga esta obra, ¿no? Qué, El no, qué impacto, consecuencias tendrá. Ajá. pero Claro. Bien, ahora podemos pasar a hablar un poco más del jaguar, que es el tema de la entrevista de hoy. Alejandro, ¿puedes comenzar? sí, cómo no. El jaguar, o trongo, ¿no? Con nombre científico de Pantera oca, es una especie que se encuentra en la categoría casi amenazada. ¿Cuál es la distribución actual de los jaguares en el Perú y la región americana? ¿Y cuál es la situación con respecto a unos años atrás? El jaguar es el depredador más grande que tenemos en América, ¿no? Para empezar. Y como algo de historia, imagínense que el jaguar es una suerte en el pasado, fue una suerte de mesodepredador. Estaba el tigre de dientes de sable, habían unos lobos que de, bueno, que les llamaban como los lobos guargos, estos de Game of Thrones y estas series mitológicas, Ujú. y el jaguar era un gato pequeño comparado a estos.
Y una particularidad, perdón, de los jaguares es que su dieta es muy variada, a diferencia de los otros gatos que principalmente se alimentan de ungulados. El jaguar, pues, tiene esta dieta tan variada que parece ser un legado nada más de ese pasado, ¿no? Estoy hablando del Pleistoceno, un poco más allá de la llegada del hombre a América. Luego que desaparece la megafauna, el jaguar pues queda ahí como el depredador más grande. Y su distribución pues está desde ahí la frontera entre México con los Estados Unidos hasta Argentina. Se ha extinguido en Uruguay, me parece que en El Salvador, ¿no? Eh, básicamente por pérdida de su hábitat. En Perú, en Greenwood señala de que habían probablemente jaguares, y seguro, en Tumbes, en toda esa región donde antes había más bosques, actualmente ya no hay jaguares, ¿no? Pero ahí se ha extinguido localmente el jaguar en Perú. ¿Dónde se encuentra ahora? Está pues en toda la que es la vertiente amazónica, en la Amazonía, hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar se considera, hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, 2000 ya es mucho, pero más o menos, digamos, ese es el nivel donde uno podría encontrar jaguares en el Perú y está pues en la Amazonía, la mayoría, ahí es donde están actualmente. Y si uno, el recuento de cómo ha estado la especie, yo tuve la oportunidad cuando, ya que habían visto que habían citado uno de los artículos que publicamos recientemente sobre jaguares en la frontera con Ecuador y Colombia, que se salió el año pasado, tuve la oportunidad cuando fuimos al Huepí, ¿no? A leer el libro, ¿no? de Alan Rabinovich, que se llamaba El jaguar bestia indomable, algo así. Y ahí hacía un recuento del jaguar como una especie que es una suerte de sobreviviente, casi siempre. Sobrevivió a los problemas del Pleistoceno, ¿no? A la extinción de la megafauna, pasó. Luego también hubo pérdida de hábitat de los jaguares antes de la llegada de los españoles, y luego la vía republicana, la pérdida de hábitat, pasó por una despiadada, digo, cacería por sus pieles entre los 60s, 80s, que es algo de lo que hablamos en un último artículo que publicamos hace poco, ¿no? También con unos colegas, sobre la cantidad de animales, de jaguares muertos, nada más porque había una demanda sobre sus pieles para la moda, ¿no? Por estatus en aquel entonces, ¿no? Sí. Había mucho de esto. Y creo que anualmente se eliminaban entre 400 500 jaguares, que es una cantidad espeluznante. Y en ese entonces no estaba regulado, o sea, no era ilegal hacer eso. Y se estuvieron, y la de ocelotes, de los tigrillos, ya era espeluznante. Ahí hablamos de miles de tipos, ¿no? Pero el caso de jaguar también. Eso llamó la atención muchísimo a los gobiernos y a las autoridades para poder hacer algo para detener el tráfico de piel, bueno, la comercialización de pieles. Y ahí es cuando aparece CITES también, se incluye al jaguar dentro de CITES y la comercialización disminuye. Entonces, ahora los problemas que tiene el jaguar pues han sido, se resumen a la pérdida del hábitat, como la mayoría de felinos. Está también el conflicto, gente en algunos lugares tiene miedo a jaguar, conflicto con las personas, porque en algunos casos sucede, pues, y eso es un tema que trabajamos en San Diego, que en los lugares donde se ha afectado la fauna, el jaguar ya no tiene fauna, ya no tiene, perdón, presas para comer. Entonces, ahí es cuando se da esta interacción con el ganado. Se generan problemas con las personas por eso y eliminan jaguares. Eso es parte de lo que se reconoce como el conflicto, ¿no? Pérdida de animales por conflicto. Y también, últimamente, algo de comercialización en algunos países, también de tráfico, se ha visto. Entonces, creo que el jaguar por esa razón se encuentra como casi amenazado y debemos estar siempre alertas para ver de que no sube ese estatus y más bien
pase a ser a una especie que no debe tener una preocupación de conservación. Que disminuya ese nivel de amenaza. Sí. Totalmente, sí. Sí, ¿Y sí. cómo son las poblaciones de jaguares? Es decir, ¿se movilizan normalmente como animales solitarios, en manada, son territoriales? Si es que es así, ¿qué tan grande es el territorio de un individuo de jaguar? Voy a tratar de resumir lo que se sabe de Perú, porque hay muchos trabajos fuera de Perú y donde se sabe que jaguar puede moverse entre un macho entre 200 kilómetros cuadrados hasta más de 1000 kilómetros cuadrados, que es una cantidad muy grande. Y parece estar todo en función de la disponibilidad de presas. O sea, un jaguar en un lugar donde ha sido muy afectado el hábitat, tiene que recorrer más espacio para poder encontrar presas. De los estudios que se ha hecho en Perú, un jaguar macho se mueve menos 300 kilómetros cuadrados, o sea, en promedio. Y las hembras se mueven menos y son solitarios, ¿no? Solamente se juntan en la época reproductiva. Dense una idea, no sé en qué distritos viven ustedes, por ejemplo, pero un jaguar macho, decía, 300 kilómetros cuadrados, ¿qué significa? Bueno, más o menos es 5 veces la superficie del distrito de Surco, solo un jaguar macho. Wow. Y 5 veces si no mal, perdón, 6 veces el área de la Reserva Nacional de la Chay, un solo macho. Oso. Es una cantidad grandísima de espacio que necesita un individuo. Imagínense cuando hablamos de poblaciones. Entonces, ellos pues se juntan, o sea, normalmente los machos patrullan sus territorios, las hembras también tienen sus territorios, las hembras son más afines al lugar donde nacieron, es decir, si una madre tiene las crías, luego ya se destetan y las crías toman, se apropian de territorios cercanos a donde estaba la madre y siempre dentro del territorio más grande de un macho. Y solamente se juntan para la época del apareamiento. Qué interesante, qué enorme el territorio que puede tener un jaguar macho, de verdad, Increíble, ¿no? sorprendente. Sí. Eh, ¿Cómo el jaguar juega un rol importante en el ecosistema amazónico? El jaguar, como todo depredador, como todo carnívoro, ejerce una presión sobre sus presas, ¿no? Un control, ¿no? Ellos regulan las poblaciones de sus presas. Decía que sus presas son muy variadas, ¿no? Y entonces, igual, ellos ejercen, por ejemplo, para muchos herbívoros, eso implica que mantiene regulada la población de estos. Si no hubieran jaguares, los herbívoros disparan su abundancia y terminan afectando a través pues de su biomasa, los herbívoros necesitarían más alimento, afectan la estructura de la vegetación, ¿no? Un sobrepisoteo del suelo, inclusive, que se ha identificado en algunos casos, y termina afectando, ¿no? El funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, eso se ha estudiado mucho en algunos lugares donde se ha extirpado por alguna razón los grandes carnívoros, por ejemplo, en la isla de Barro Colorado en Panamá, que se convirtió en una isla luego de la construcción del Canal de Panamá, y entonces se generaron islas y los depredadores grandes desaparecieron. Y luego se vio una explosión de muchas de las presas que eran de jaguares, de los pumas, y bueno, la vegetación cambia, ¿no? Y eso luego tiene un efecto en los árboles que uno puede encontrar ahí, en la biomasa de los árboles, y se ha detectado inclusive, o sea, se ha revisado inclusive que tiene impactos en las plantas que quedan y que cumplen roles en la captación de carbono, por ejemplo, o sea, hasta esos niveles. Entonces, es una especie que es súper importante, como todo depredador que se encuentra ahí, ¿verdad? Regulando población de otros vertebrados. Claro, como todo animal tiene una importancia siempre en su nicho ecológico, ¿no? Y claro ejemplo está
El parque de Yellowstone en los 90 tuvo un problema con ciervos, ¿no? Aumentaron su Claro, biomasa porque los lobos no estaban. exacto. Entonces, ya no había mucha flora. Entonces, y tuvieron que reintroducir a los lobos en el 95 para que controlaran toda esa biomasa y Yellowstone podía ser el parque que es ahora. Ujú, Así que fue muy exactamente. importante. Así es. Sí. Y bueno, justo mencionando que cada jaguar macho tiene un territorio muy extenso, ¿cómo se estudian las poblaciones del jaguar? Porque me acuerdo que vi un documental hace unos años que era bien difícil encontrar al jaguar para poder grabarlo, ¿no? Y también, ¿qué trabajo respecto al jaguar se viene realizando en Santiago, su global Perú? Ok. Mencionábamos sobre esta información, ¿no? Del espacio que usan los jaguares. Eso es a nivel individual, lo que es información que se obtiene poniéndole radiocollares a los jaguares con señal satelital, ¿no? Para seguirlos, para monitorearlos. Y uno puede ver los movimientos de los individuos. Ese es, digamos, para tener esa información. Cuando queremos estudiar su abundancia, ¿no? A las poblaciones, la mejor técnica ahora actualmente, sin duda, son las cámaras trampa. Y para trabajar con las cámaras necesitamos muchas cámaras, ¿no? Hay varios estudios desarrollados, ¿no? Sugieren de que necesitamos una combinación de por lo menos unas 60 estaciones o lugares donde colocas cámaras dobles, ya les cuento por qué, distanciadas más o menos 3 kilómetros, ¿no? Que es parte del trabajo que ha estado desarrollando San Diego también, en, y en áreas por lo menos que cumplan que satisfagan el home range o el ámbito hogareño de un macho. O sea, estás hablando más de 200 kilómetros cuadrados, un área grande. Se necesitan muchos recursos. Y cámaras, te decía, si son 60 estaciones, más o menos por lo menos unas 120 cámaras, ¿no? Nosotros actualmente estamos trabajando monitoreando, ¿no? En las concesiones forestales de Tahuamano, en Madre de Dios, y acabamos de terminar una evaluación con 100 estaciones, 200 casas que hemos instalado, y una cantidad pues grandísima, ¿no? Una vez que tú recuperas las imágenes, tienes que procesar los datos, o sea, las imágenes, las fotografías, y a través de las marcas que tienen, has visto las manchas, ¿no? Las rosetas que tienen cada uno de los jaguares, pues terminan siendo sus huellas digitales. Entonces, luego lo que hacemos es identificar todas las sesiones en las cuales han aparecido los jaguares, los individuos, porque podemos saber quién era cada uno de ellos por sus manchas, y usar modelos estadísticos para que se de captura y recaptura espacial. No los capturamos, o sea, los fotografiamos y los refotografiamos, y bajo el análisis estadístico nosotros podemos tener una idea de cuántos jaguares están habitando ese sitio. Con eso, por ejemplo, se sabe que en de Dios la densidad es de 4 jaguares por 100 kilómetros cuadrados, ¿no? En el norte, en el estudio que publicamos también, allí, de acuerdo a los datos, estamos hablando de entre 2 a 3 jaguares por kilómetros cuadrados. Entonces varía un poco, ¿no? Pero es la única manera, al menos ahora, para poder estudiar jaguares. En otros lugares donde no se puede contar con cámaras y hay más recursos, podría probarse. Se ha hecho con osos, por ejemplo, usando ADN, identificar a los individuos por ADN y hacer la misma idea de recapturas, pero a través del ADN, ¿no? Colectando, por ejemplo, heces de los jaguares y tratando de identificar qué individuos pertenecen. Y además, con esas heces nosotros podemos, a través de ya técnicas ahora actuales como el metabarcoding, saber qué especies de mamíferos está consumiendo el jaguar, ¿no? ¿Y qué jaguar? Eso es ya, antes eso era ciencia ficción, pero ahora ya es algo que podemos trabajar. Entonces la tecnología nos ayuda muchísimo. Realmente sí. Y estos programas que te ayudan a identificar a los jaguares ya te ahorran el estar capturando de verdad al jaguar, ¿no?
y además que los identificas como si fuera una huella dactilar. Es muy, Exacto, muy sí. interesante. Y lo del ADN también, en, por ejemplo, muestras fecales. Eso sería cuando no se puede usar cámaras, ¿no? ¿Y en qué situaciones no se puede usar cámaras? Bueno, en realidad las cámaras son súper versátiles. Las podemos usar, pero depende más bien de las preguntas, ¿no? En el caso, si quisiéramos trabajar con, con dieta, lo de ADN es que la mejor vía en este momento. Es caro, pero creo que es lo mejor. Por otro lado, el caso del ADN es un recurso cuando, así, para el jaguar están bien las cámaras, pero lo mencionaba porque para algunas otras especies que no tienen marcas, ¿no? Que son que te ayudan a identificar individuos, el ADN ha sido una técnica que se ha sugerido trabajar. Para tigres se ha usado además, que sí puedes identificar tigres, pero también se ha usado, se ha estado usando en algunos procesos. Eh, y es parte, digamos, de las formas como se trabaja ahora actualmente eh, el estudio de este tipo de depredadores. Claro, es cierto, como mencionas, depende mucho de la pregunta, porque Ujú. también decías que nos permite conocer de qué se está alimentando el jaguar, ¿no? Sí. De qué animales. Muy, muy interesante. Ahora, eh, ¿cuáles son las principales amenazas a las poblaciones de jaguares en el Perú? ¿Es el tráfico ilegal o la pérdida del hábitat? Creo que la principal y la más grande es sin duda la pérdida del hábitat. En segundo lugar, eso sabemos porque hay estimaciones de cuánto bosque se ha perdido. O sea, eso es y se puede cuantificar. Se puede decir, nada más mirando las estadísticas del Ministerio del Ambiente en términos de pérdida de bosque, ahí ya sabes cuánto hábitat ha perdido el jaguar. Así de fácil. Eh, Además, hay otro tema, ¿no? Hay dentro del, uno puede ver, tú puedes entrar a Google Earth y ver que toda la Amazonía es verde, ¿no? Y puede decir que hay bosque, está chévere, hay jaguares, pero muchas áreas puede estar verde, pero ya no hay fauna. Y eso es parte de lo que se conoce como el fenómeno de defaunación. Así como hay deforestación, existe la defaunación. Y muchas áreas están defaunadas, es decir, no tienen fauna que les sirva de alimento a los jaguares. Esa de ahí se estima que es grande, pero no se ha cuantificado. Y es otra amenaza, ¿no? La pérdida de sus presas, que no sabemos su dimensión. Pues sin duda, la otra es el conflicto, ¿no? Eso que mencionaba de no hay presas, los jaguares se acercan a la zona donde están las personas y se comen el ganado. Se comen los chanchos, los terneros, y luego terminan eliminando los jaguares. Es un problema. En algunos lugares, en México, ya están, estuve participando en unos eventos estas 2 últimas semanas, y es interesante ver que, por ejemplo, en países como México se ha instaurado un seguro contra depredadores naturales para este tipo de casos. En la India eso se hace con los tigres también, con medidas. Entonces, esta muerte o persecución, ¿no? Debido a lo que es la interacción entre jaguares y personas y sus animales, es otro problema. Y también, pues, el tráfico ilegal que todavía existe mientras haya demanda, ¿no? Que se ha reconocido como otro de los problemas que en Perú no hay, o sea, uno ve en los mercados, puede visitar algún mercado y va a ver que eso es realidad. Hay varios estudios que lo demuestran. Felizmente, aparentemente no es tan serio como en otros países, ¿no? Pero si podemos resumir, estas son una de las principales amenazas que tienen los jaguares en Perú, al menos hasta ahora. Sí, que es una especie que debemos preservar a toda costa, ¿no? Como todas. Sí, claro. Eh, Hace poco vimos una publicación sobre el aumento de la población de jaguares en México, ¿no? De 4.000 individuos en el 2010, en el 2018 se censaron 4.800. ¿Considera esto un gran avance a la conservación de estos felinos?
y qué medidas debemos aprender de ellos. Bueno, sin duda. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar en México y conozco a varios de los autores ahí. La verdad, es muy grato saber cómo ellos han trabajado esto. Y la verdad es un ejemplo. Bueno, varios de ellos son de la UNAM, donde yo estudié la maestría. Y, digamos, el mejor ejemplo es el esfuerzo que hizo ahí la academia, ¿no? Con apoyo del gobierno y de otras fundaciones para tener un estimado de la población de jaguares en México. Eso es, digamos, lo que hay que reconocer. Y lo hicieron ya hace buen tiempo, ¿no? Cosa que cuando sale esta publicación, estos han comparado, como bien decías, creo que diferencia de 10 años o algo así, o un poco más, y pueden ver Ujú, que eso es, para eso uno hace monitoreo, ¿no? Uno trata de estimar la abundancia de un momento en el tiempo, luego haces un seguimiento y eso es la única manera de tener una suerte de termómetro para saber si lo que hacemos para la conservación de una especie como el jaguar realmente está funcionando. O sea, es tomar de la ciencia los recursos que ésta nos da para ver si las acciones que hacemos de manejo, en el caso del jaguar, de sus hábitats, realmente están teniendo un impacto en los jaguares. Sin hacer eso, pues no tenemos cómo afirmar, se queda en meras intenciones. Yo creo que eso es lo loable, ¿no? Y la importancia allí del monitoreo de las poblaciones, la importancia de estudiar ecología de poblaciones, ¿no? La importancia de conocer técnicas, la importancia de manejar los conocimientos actuales en estadística que normalmente no nos enseñan, ¿no? Cómo se hace ahora ciencia y la estadística y los modelos que se usan para esto, pues ahí hay mucho que aprender y la verdad llama, yo creo que marca un ejemplo. Algo así se ha hecho en tigres, ¿no? En la India, por ejemplo, y ver, ahí pues los tigres están contaditos, ¿no? No pasan de 4.000 hasta donde creo que quedan 3.000 y cacho tigres. Hay más tigres, porque 10.000, 15.000 en los Estados Unidos, nomás, en centros de rescate, en centros de cautiverio, etcétera. Más que en vida silvestre. En la India son contaditos los tigres. Entonces, esa medida es importante. Para un país como el nuestro es un desafío gigantesco, ¿no? Perú es el país con la segunda población de jaguares, luego de Brasil. Y se estima que debe ser unos 22.000, quizás algo menos, pero es una cantidad grande de jaguares. Pese a estudiar jaguares en todo el país, pues es un reto grandísimo por los desafíos logísticos y técnicos, ¿no? Pero sin una línea de base, que es, digamos, la lección de ejemplo en México, es difícil saber si lo que estamos haciendo tiene realmente sentido. Y eso es importantísimo para la conservación. claro, ahí México está implementando varios métodos, ¿no? Para la conservación y más que todo, la población es la que apoya, que es una idea muy importante, ¿no? Claro. Porque hemos leído que también está el riesgo de la pérdida de ganado, ¿no? Como usted mencionó Claro, antes, ¿no? Que el claro. jaguar caza, ¿no? Al abandono de la persona, ¿no? Pero al parecer el gobierno, por un ganado perdido, el gobierno les paga, ¿no? Como una recompensación para evitar que el jaguar sea lastimado. Así es como que eso es un incentivo, ¿no? A la conservación, más que toda esta Claro. especie. Y es un dato muy importante, ¿no? Que Sí, nosotros también debemos tomar en cuenta. sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y siguiendo con esta línea de la conservación y los planes que hay para conservar el jaguar, ¿de qué trata el Plan Jaguar 2030? Bueno, este es un esfuerzo de los países que están dentro del rango de distribución del jaguar para tratar de asegurar que las poblaciones pues estén conectadas y, y que se mantengan en el largo plazo, ¿no? Es un esfuerzo de los países que están apuntando hacia eso y creo que es interesante. Y bueno, ver luego los resultados realmente de esto, que los esfuerzos que hacen los gobiernos pues se vean en el terreno y que luego pues además, como
explicaba Alejandro con el caso de México, uno puede probar, ah, sí, bueno, está funcionando. Creo que estas iniciativas son importantes porque llaman la atención a, más allá de quienes estudiamos jaguares, ¿no? De la importancia de esto, que ahí es donde es importante que la ciudadanía esté enterada, ¿no? Por eso estos eventos que hay justo ahora por el Día de Jaguar es importantísimo. Así que chévere y de hecho gracias por tener este espacio, poder compartir lo que hacemos. Al contrario, muchas gracias por proporcionar tantos conocimientos sobre los jaguares y realmente esto es muy importante. Mm, Actualmente, ¿qué se está haciendo en el Perú o qué están haciendo las entidades públicas en el Perú para proteger al jaguar? Bueno, hay varias formas, ¿no? Si hábitat es importante, creo que todo lo que significa la, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es clave. En las áreas protegidas del país están pues las zonas donde los jaguares se encuentran en buen estado de conservación, sobre todo aquellas que son muy extensas, como el Purús, que aseguran áreas grandes para muchos jaguares. También no puede mencionar las iniciativas promovidas por el Estado para hacer manejo forestal, ¿no? Como las concesiones forestales con certificación, donde trabajamos. Y la verdad, yo de las que he visitado, donde trabajamos con jaguares, ¿no? La concesión de Maderacle, ¿no? Por ejemplo, o Torongo en Tahuamano, yo no, la verdad, yo he quedado tan sorprendido de pasar por una carretera forestal y esa súper controlada, ¿no? Que hay garitas de control, hay vigilancia por todos lados. Ver la fauna allí de manera tan fácil como verla, como si estuvieras en un parque nacional. Ya, Mm. iniciativas de ese tipo ayudan a conservar la fauna y a los jaguares, ¿no? Entonces, estas concesiones que tienen altos estándares, ¿no? En manejo del bosque. Tienes también, pues, toda la Estrategia Nacional de Lucha contra el Tráfico de Fauna que mueve CERFO. Sin duda que son esfuerzos que, bueno, implican más allá del jaguar a todas las especies y toda la inversión que se hace para que esto funcione, incluida el apoyo de las distintas organizaciones de la sociedad civil para combatir este problema. También, sin duda alguna, vale la pena mencionar los esfuerzos que hay, ¿no? De divulgación, ¿no? Como estos que estamos aquí, irnos un poco más allá del mundo de los científicos y tratar de comunicar al resto de personas, a la ciudadanía en general, que es importante los jaguares por tales y tales razones, como lo hemos hablado ahora. Entonces, yo creo que hay desde la sociedad civil y el Estado mucho trabajo que está sumando, ¿no? a esto de contribuir a mejorar el estado de conservación de los jaguares. Y me olvidaba de algo súper importante, ¿no? El Perú cuenta con una lista de especies amenazadas que debe ser vista como una suerte de línea de base sobre la cual lo que buscamos es que esas especies salgan de la lista, ¿no? Y eso es un reconocimiento de que las especies están en amenaza. Felizmente el jaguar no está dentro de la lista, está casi amenazado. Entonces, que se mantenga ahí, que salga de esa lista y pase eh, a otra, a una categoría más baja, inclusive. Entonces, esos esfuerzos de reconocimiento también son importantes, dirigidos pues por el CERFO. Entonces, hay mucho, yo creo que, contribución de las distintas partes de la sociedad en Perú a favor de los jaguares, ¿no? Pero toca seguir trabajando en esto, ¿no? Así es, realmente ha sido todo un gusto eh, hablar de este felino tan magnífico que causa en la población fascinación y como dices, es importante que el jaguar no pase a un mayor riesgo y por eso es importante todas las medidas que se están tomando para su conservación y para disminuir sus amenazas. Y qué bueno que en ciertas regiones se vean estos
estos buenos resultados que nos permiten saber que sí es posible eh, mejorar la situación del jaguar. Sí, esperemos que para futuro, ¿no? Tanto varias entidades públicas como privadas, ¿no? Y más que todo la sociedad peruana tome conciencia, ¿no? De la importancia de proteger esta especie de felino, ¿no? Y no solo esta, sino varias, ¿no? Que tampoco se dejen guiar por las apariencias, ¿no? Hay gente que no le gustará los anfibios, los reptiles o los artrópodos, pero son necesarios para, ¿no? Para lo que es la vida, ¿no? Un mundo sin abejas es un mundo sin flores. Y así, cada cosa tiene su lugar y su importancia, entonces sí, yo creo que es importante ahí dar, ¿no? Hincapié en eso, ¿no? Totalmente, sí, Y, totalmente. Sí. entonces, como parte final, le queremos pedir un consejo para los estudiantes que quieren dedicarse a lo que es el estudio de mamíferos. Wow. Eh, para empezar, decir que no hay receta. Yo creo que cada uno tiene su propia ruta, ¿no? Y quizás si algo que es clave es informarse. Yo creo que los jóvenes de ahora están en un momento en el cual hay demasiada información y tienen que aprender a ser más selectivos con muchas especies. Y si realmente estás interesado, pues informarte, leer. Hay que leer muchísimo mientras no vas al campo, porque ya te tocará. Si quieres estudiar mamíferos, pues informarte, ¿no? Yo me acuerdo cuando era todavía estudiante, trataba de informarme muchísimo sobre los mamíferos. Me compré un libro que todavía lo tengo ahí, creo, y también lo tengo en el Kindle. Se llama Mammalogy, de Terry Vaughan, creo que es el autor. En ese entonces lo vendían, yo no sé cómo llegó en español. Allá casi en el Paleolítico, mediados de los noventas, noventa y tantos, inicio de los noventas. O sea, y me compré ese libro, lo leí todo, creo, quedé fascinado. Algo que me encanta es leer, sin duda. Creo que en este momento de tanta información y accesibilidad, yo leí un libro en ese entonces. Ustedes pueden leer 10, 20, hay un montón ahora. Entonces, mientras se van preparando para ir al campo, infórmense. Hay un montón de ver, hay documentales. Yo tenía oportunidad de ver dos. Ahora puedes ver 20, un montón por todos lados. Pero leer sobre todo, ¿no? Creo que la vida de un científico debe estar marcada por leer, informarse, leer papers, además. O sea, hablo de los que estamos en la línea de la biología y tratar de buscar oportunidades, ¿no? Miren, cuando yo era estudiante, eh, como ustedes, y quería estudiar mamíferos, me acuerdo que fui a una profesora que quiero muchísimo, Marta Williams, que no sé, no creo que escuche esta grabación, pero yo me acuerdo que fui a buscarla porque ella había hecho una evaluación, un estudio de mamíferos años antes. Y me dijo, bueno, ya como que llegué tarde, ¿no? No había opción porque ya estaban en otros temas. Y además yo tenía una fascinación por ir a estudiar a la Amazonía y en biología, en la facultad donde yo estudié, pues no trabajaban en la Amazonía. Pero ella fue muy, y es algo que siempre donde puedo lo menciono, muy, muy, no sé cómo decirlo. Ella me recomendó que vaya al Museo de Historia Natural de San Marcos y me hizo una carta de recomendación. Cuando yo fui con esa carta al Museo de San Marcos, al Departamento de Mastozoología, llegué con la carta, me presenté, pero también fui, como siempre me gusta hablar, también un poco, hablar de lo que leo. Entonces, yo creo que eso le habrá llamado la atención a la persona que me atendió. Me dijo, a ver, ya, bueno, ven. Y me quedé 2 años en el Museo de Historia Natural. Pero una de las cosas que yo dije, mientras aparecerá el primer momento, porque uno nunca sabe, ¿no? Yo lo que quiero es aprender sobre mamíferos. Puse a leer. Y yo llegué con eso.
Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque a veces uno escucha, yo quiero trabajar en murciélagos. Ya, ¿y qué sabes de los murciélagos? ¿Has leído algo sobre los murciélagos? Y uno no debe esperar allí, no debe ya ir llenando su maleta de conocimientos. No necesitamos ir al campo ya cuando vayas al campo vas a quedar totalmente fascinado de lo que antes leías. Y bueno, hasta ahora, de hecho, soy amigo de la persona que me atendió, es el doctor Sergio Solari, que trabaja en la Universidad de Antioquia, en Colombia, ¿no? Somos muy buenos amigos desde entonces. Y él fue, pues, yo fui su asistente de campo y todo, y súper chévere, somos amigos. Ahí conocí a Paul Velasco, que es egresado de la universidad, y que también siguió esa línea con murciélagos. Bueno, ahora está en el extranjero. Eh, pero creo que algo en común teníamos que nos gustaba leer un montón. Entonces, si a un consejo le doy a alguien que quiere trabajar en esto, ya llegará el momento de ir al campo, pero una de las cosas que son claves es que se llenen de conocimiento. A quien sea que en algún momento llegues a conocer y que pueda involucrarse en su laboratorio, en su grupo de investigación, yo estoy seguro que le va a fascinar escuchar que sabes algo de esos animales que tanto te apasionan y que nunca has visto, pero lo has leído, lo has visto en un documental. Yo creo que eso te da puntos. eh, y es creo que el mayor consejo que diría. Y luego pues aparecerán las oportunidades, ¿no? y, y ojalá pues se puedan enrolar y seguir trabajando en mamíferos, en ecología en particular, que es un área que falta muchísimo en Perú, también, con aplicaciones grandes en conservación, ¿no? Como has visto. Por supuesto, porque así también uno demuestra que tiene pasión por el tema que quiere estudiar. Realmente Totalmente. grandes consejos. Ahora, acá en el Facebook hay una pregunta de ADAB, creo que es Adrián. Dice, ¿algún consejo para lograr que una investigación se publique? Ah, es curioso porque cuando uno lee los Bound Journal y dice, queremos que tu investigación sea muy novedosa o que sea más allá, que tenga un alcance regional, yo creo que hay que publicar desde joven, desde que estás, o sea, saliendo de la universidad chévere, y para publicar hay que leer antes. Yo creo que esto que decían, ¿no? ¿Cuántos artículos te lees a la semana de lo que te gusta, de lo que necesitas? Una vez que ya estés lleno de ese conocimiento, a la hora de escribir es mucho más fácil. O sea, al menos eh, ya sabes cómo es, digamos, la estructura de escribir un artículo y de ahí ya pues lo escribes y ya lo mandas. Sea una revista nacional, sea afuera, lo importante es que esa práctica de escribir no viene sola, viene porque lees. Eso es algo que es no negociable y uno lo ve muy fácil. Una persona que sabe escribir o tiene línea para escribir es que eh, se nota que ha leído, porque ha visto cómo son los otros artículos. Ya con eso puedes armar un texto, escribirlo y mandarlo a una revista. Yo creo que es el paso de dar, ese paso de tu primer artículo es importantísimo. Yo publiqué mi primer artículo eh, sobre reproducción de murciélagos y lo hice con amigos que nos ayudaron a capturar murciélagos en la agraria desde el año 95, todo el año 95 creo, así no, o 94, no me acuerdo. Lo publiqué luego varios años después. eh, y fue un artículo que, bueno, me da mucho gusto contarlo, ¿no? Y luego cuando estaba en la maestría decía, ahora quisiera publicar en esta revista, y una revista poco difícil para publicar y que finalmente lo logramos. Eh, pero es leer y luego dar el paso del primer artículo y ya seguir en esa línea, ¿no? Es importante publicar si uno está en la vía académica, ¿no? Sin duda. Sí, más que todo para ser reconocido, ¿no? Porque en el mundo aquí
el biólogo, si no publicas, no existes. Entonces tienes que estar siempre informado, siempre leyendo, porque prácticamente es la base de todo, ¿no? El conocimiento. Es decir, Claro. eso es Siempre ha muy sido importante. así, sí. Sí, Y, y es una manera de mostrar tus conocimientos, sin duda que sí. Genial, muchas gracias por ese consejo. Esperamos que les sirva a todos los que quieran publicar, porque sí, como mencionan, es un gran paso muy necesario en nuestra carrera como biólogos. Y bueno, hay saludos también. Acá Augusto Casablanca ha estado comentando, creo que comentaba de uno de los animales que estábamos hablando, que es bonito y que tiene cara de sorprendido en las fotos. Saludos de Medali Ariani, Mónica C., Pablo Acosta, Luis Lorenzo Cáceres y Adriana Román. Y Ah, muchas wow. gracias por la participación, muchas gracias a los que han estado viendo esa entrevista y especialmente muchas gracias al profesor José Luis Mena por aceptar esta invitación y por tan bonita conversación, todos los conocimientos y experiencias que nos ha compartido el día de hoy. Realmente ha sido un gusto en un día tan especial como es el Día del Biólogo y a la vez celebrando el Día del Jaguar. No, gracias a ustedes, estoy muy feliz de haber compartido este tiempo con ustedes. Ustedes dejan toda la energía, ¿no? Chicos tan jóvenes, metidos en estos temas de divulgar, No, estoy muy, muy contento por eso. Y gracias también por los saludos. De ahí, pues, que me sigan en mi Instagram, ya, si la puedes compartir. Sí, por Y supuesto, acá hay que mencionarlo, es JL-Mena con doble A, ¿verdad? así es, Ya, exactamente, ahí sí, luego lo pongo en los comentarios también y lo comparto nuevamente en el Instagram. eso es. Acá Muchas también, gracias. sí, justo acá Ah, también dime. mencionan que sus clases, profesor, son súper entretenidas, son las mejores, menciona Augusto Casablanca. Y realmente estoy de Wow, acuerdo. gracias. Muchas gracias, sí, de profe, verdad, confirmo. un gran docente, un gran profesional, gran investigador y gran persona. Muchas gracias por esa entrevista. Gracias, Gracias, gracias. profesor. Ha sido un gusto Gracias a ustedes. haberlo tenido Y acá. con esto, Y ojalá coincidamos algún momento en el campo. Sería genial. claro que sí. Ojalá, profesor. Nos hace falta. Eso. Mucha falta. Con esto finalizaré la transmisión en vivo.